Amigos, ¿cómo están? Espero que hayan tenido un excelente día o noche el día de ayer. El día de hoy vamos a hablar de las habilidades que toda persona pues que ejerce una labor debe tener desarrolladas, ¿no? Todavía no vamos a entrar en el aspecto técnico de la programación en sí, solamente esta va a ser la introducción 2 antes de empezar. Pero es un poquito para contarles mi experiencia y lo que necesitan para convertirse en unos buenos profesionales en cualquier rama o sector al que se dediquen, no solo para la programación. Bien, cuando nosotros vamos a un trabajo, formamos parte de un equipo de trabajo, siempre vamos a tener competencia, siempre vamos a tener algunas habilidades más o menos que las otras personas integrantes del equipo. Por eso los reclutadores seleccionan siempre aquellos profesionales que cumplen ciertos criterios en su selección. Y para esos criterios, así seas practicante, se nota la disposición en la persona. Entonces los reclutadores lo que hacen es identificar tus habilidades duras y blandas. Las habilidades duras son aquellas que son producto de tu experiencia, de tu conocimiento, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si has escogido una herramienta de trabajo en materia de programación, por ejemplo, utilizas PHP, un lenguaje específico, o C# o SQL Server como gestor de base de datos, o MySQL. Esas son tus habilidades duras, ¿no? Son habilidades que las has utilizado durante mucho tiempo y has adquirido un cierto expertise, ¿no? O por ejemplo, algún profesional que va a hacerse cargo de los servidores, ¿no? Especialista o ha utilizado mucho Linux, ¿no? Entonces domina ciertas técnicas para hacer el mantenimiento, o conoce las propias herramientas que proporciona el sistema operativo para darle mantenimiento, es decir, el conocimiento sobre una determinada herramienta o una ciencia, por ejemplo, ¿no? Si quieres, de repente ya eres más avanzado y vas a postular a un puesto de mayor jerarquía como gestor de proyectos, pues entonces de repente has desarrollado trabajar con alguna metodología, ¿no? Alguna metodología que está normada internacionalmente, ¿no? Entonces esas son habilidades que has desarrollado producto de tu experiencia. Por ejemplo, un marketero, ¿no? Se especializa en creación de contenido, ¿no? O en análisis SEO, ¿no? Son conocimientos específicos, ¿sí? Que lo has utilizado durante mucho tiempo, te has sentido cómodo y los has adoptado para ti, ¿de acuerdo? Esas son las habilidades duras. Con respecto a las habilidades blandas, pues tiene mucho que ver ya con tus rasgos de personalidad, ¿no? Si estás, digamos, abierto a nuevos desafíos, cómo lo vas a afrontar, cuál va a ser tu disposición para trabajar en equipo, si tienes liderazgo. Recuerden que dentro del staff de programadores puede haber un programador principal o un programador senior, aquel que tiene
las habilidades duras y las habilidades blandas suficientes como para liderar un equipo de trabajo, ¿no? Un programador de repente senior que se encarga de juntar o canalizar las observaciones, las dudas que pudieran tener en forma individual el resto de equipos de trabajo, ¿no? Esas son habilidades que se tienen que desarrollar, ¿sí? Sobre todo las blandas, ¿no? Porque las habilidades duras las vas a aprender en el centro de labores, ¿sí? Ahí te van a dar la herramienta para que trabajes, pero tú tienes que estar dispuesto, ¿sí? Tienes que tener una habilidad blanda que te permita estar dispuesto y abierto para que puedas tomar esa herramienta y aprenderla. A veces resulta difícil tomar una herramienta que no tiene una buena presentación o no nos resulta cómodos y la desechamos, ¿no? Y buscamos otras opciones, ¿de acuerdo? Entonces todo este conjunto de habilidades hacen que tu perfil profesional se potencie, ¿sí? Luego ya dentro de tus habilidades duras, ya para el tema del canal, que es la programación, tienes que investigar mucho sobre las herramientas disponibles en el sector, ¿de acuerdo? Yo te voy a mencionar algunas muy importantes, ¿sí? Que vas poco a poco a incorporar dentro de tu conocimiento, ¿ya? Vamos a empezar entonces mencionando como lenguajes de programación C++, C#, Java y PHP. Esos 4 lenguajes de programación son los que debes dominar, son los más comerciales para que puedas postular o hacerte de un puesto de trabajo, desde el nivel principiante al nivel intermedio o avanzado. Y como base de datos debes conocer bien SQL Server, una herramienta de diseño como puede ser Power Designer o Erwin, para que ahí hagas tus modelos relacionales de base de datos antes de meterte a la herramienta, ¿de acuerdo? En SQL Server tienes pequeños programas que incorporas dentro de las tablas y en forma separada, que son los triggers y los stores procedures, ¿de acuerdo? Y antes que me olvide, pues mucho de la tecnología pues está en inglés, ¿no? Documentación se encuentra en castellano también, pero tú tienes que acostumbrarte a temas o a términos en inglés, para que poco a poco vas a ver que ese es el lenguaje común que empleamos al momento de describir algo, ¿no? La mayoría pues está en inglés, ¿de acuerdo? Y además la sintaxis, mucha de la sintaxis también está en lenguaje inglés, ¿no? En inglés, se escribe en inglés, ¿sí? Nosotros ya cuando programamos desarrollamos ya nuestras variables en el idioma que preferamos, ¿de acuerdo? MySQL, que también es un gestor que funciona muy bien con PHP, por ejemplo. PHP es para la parte web, ¿de acuerdo? Por el lado de .NET, con C# tenemos el ASP.NET Core, que es para el desarrollo del backend, y también puedes desarrollar interfaces o sistemas o software funcional para el usuario final, ¿no? Con su propia interfaz. También dentro del ASP tenemos ahora ya el Blazor
¿no? Que funciona ya con otro framework, Net 7. Aunque este de acá de repente sería recomendable, ¿no? ¿Cómo empiezas a programar? ¿No? ¿Cómo empezamos a programar en cualquier lenguaje? Como les había mencionado en el video anterior, lo primero es conocer bien los conceptos, brevemente, que son estructuras de control, qué es un bucle, cómo se declara una variable, etcétera, lo básico, ¿sí? Luego de ello vas a coger un ejemplo, por ejemplo, un mantenimiento, ¿no? O lo que se conoce como CRUDs, ¿no? Donde se hacen operaciones de lectura, escritura y eliminación de registros. Esa es la mejor forma de aprender en cualquier lenguaje, ¿sí? Te pones un objetivo. ¿Cuál es el requerimiento? Hacer el mantenimiento de la tabla o de los alumnos de un salón, ¿no? Y empiezas a diseñar primero tu contenedor de datos, es decir, tu base de datos en el gestor que tú quieras, supongamos SQL Server. Pero para ello necesitamos también, para el diseño de base de datos, saber algunos conceptos, ¿no? De llave primaria, llave foránea, relaciones, normalización, etc. ¿Sí? Que poco a poco se los voy a ir dando ya cuando lleguemos a la parte práctica, ¿sí? Entonces tenemos ya nuestro objetivo, que es darle mantenimiento a la tabla de alumnos, ¿no? Vamos a determinar cuáles son las columnas de nuestra tabla o almacén de datos. Ahí es donde se va a almacenar la información. Es el primer paso. Listo. Segundo paso, escogemos nuestro lenguaje, ¿no? Ya sea web, móvil o de escritorio, y diseñamos, nos imaginamos cómo va a ser esta interfaz, qué botones o qué interacción va a ser capaz el usuario de tener, ¿sí? Todo esto lo podemos hacer en papel primero, ahí escribimos, ¿sí? Yo les voy a enseñar cómo plasmar este requerimiento en papel antes de pasar a la parte técnica. ¿Bien? Luego de ello podemos ya ir investigando y determinando cómo vamos a estructurar nuestro programa, cuáles son las capas, qué modelos vamos a utilizar, qué técnicas vamos a utilizar. De repente vamos a tener que trabajar en modo local, o también podemos ya utilizar servicios web para que nuestra base de datos pueda estar en la nube y nosotros acceder desde cualquier dispositivo, ¿no? Hay formas de trabajar en la nube en forma gratuita en Microsoft Azure, ¿no? En inglés, el cual nos puede proporcionar una base de datos de entrenamiento para que nosotros podamos hacer ahí nuestras pruebas, nuestros tests, y podamos ir familiarizándonos con toda esta plataforma que ofrece Azure, ¿no? Amazon también creo que lo ofrece, ¿sí? Entonces, aprender todos estos temas de la nube, por ejemplo, es una habilidad dura que puedes desarrollar, ¿no? Y no es necesario, pues, hacer grandes sistemas, sino conocer un poco para que esto te permita postular a un trabajo de repente, ¿no? Desde la etapa inicial, practicante, y puedas ir ya poco a poco puliendo tus habilidades o tus conocimientos. Otra de las habilidades
blandas que se exigen es que seas de repente autodidacta, ¿no? Y muchos pues lo somos. Vamos y navegamos, investigamos y vemos cómo se hace. Otra técnica puede ser que vayas a GitHub, busques algo que se adapta a tu requerimiento para aprender y desde ahí bajes las fuentes, lo compiles y lo ejecutes en la herramienta de tu preferencia de acuerdo al lenguaje y leas, aprendas a leer el código, ¿sí? Aprendas a leer el código, interpretar qué es lo que hace cada cosa, cada línea y darle seguimiento. Esa creo yo es la mejor manera de aprender, ¿sí? Recuerdo que cuando yo quería aprender Visual Basic .net, Visual Basic Net, si no me equivoco, no, Visual Basic 6, antes del Net, me gustó porque la interfaz era bonita, tenía otra presentación, etc., ¿no? Pero en ese momento, en esa época, no había material, no había fuentes de información. Habían compañeros de la universidad que trabajaban en eso, pero no querían dar información, no querían enseñar, ¿no? Por cosas del destino, en uno de los trabajos que asumí en algunas empresas, empecé a ver la herramienta e hice exactamente lo mismo: darle mantenimiento a este sistema, y para aprender empecé a leer línea por línea y a interpretar, a debuguear, a testear cómo es que se formulan, cómo es que funciona, cómo es que se enlazan los distintos programas, métodos, eventos, cómo es que se trabaja, ¿no? Entonces esa es la mejor forma de aprender. Claro que aprender un lenguaje nuevo es como aprender a hablar nuevamente, ¿no? A escribir. Porque yo venía de VisualFox Pro, de Fox Pro, VisualFox Pro, pasé a Visual Basic 6, después a Visual Basic Net, después a Java, después a C#. Mire, aprendí primero Java antes de C#, ¿no? Que es muy parecido, pero algunas variantes, ¿no? Y después ya los temas web, ¿no? HTML, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que estar siempre activos, siempre aprendiendo, siempre investigando, ¿sí? Así que entonces no te olvides de todas estas temas que he comentado el día de hoy para que puedas desarrollarte en una forma constante y puedas lograr un expertise tanto de tus habilidades duras como de tus habilidades blandas. Entonces ya en el próximo video ya empezamos ya con el desarrollo propiamente dicho, ¿de acuerdo? Nos vemos.